Alberto Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Bien, señor. Bastante mejor que las universidades privadas del país, que están haciendo un esfuerzo gigantesco, colosal, por llevarle a todos sus alumnos educación a distancia, educación por la vía del Internet. Y esto es en el semestre que va a terminar. ¿Y qué va a pasar el próximo semestre? ¿Se van a matricular los alumnos para seguir recibiendo este tipo de enseñanza? Las universidades pueden cambiar cuando no cambia el coronavirus y cuando es un peligro inminente tener clases presenciales. Bueno, cuéntenos usted el tema, que usted lo conoce como nadie. Pues doctor Fernando, lo que usted dice es cierto. Como se sabe, pues los ciclos universitarios pues son ciclos semestrales. La pandemia apareció, ya ha iniciado el primer semestre del año, en el mes de marzo, y todos estamos viendo a ver qué vamos a hacer en el segundo semestre del año, porque a diferencia de la mayor parte de los países desarrollados, donde las universidades perciben todo tipo de ingresos que van desde las donaciones hasta la investigación, en Colombia los ingresos por matrícula son una parte fundamental de los ingresos totales de las universidades, salvo unas contadas excepciones en que hay un desarrollo mayor en materia de asesoría y en materia de investigación, pues todos vivimos de la matrícula y todos vivimos de la capacidad de pago que tienen los padres de familia para pagar los estudios. Como punto de referencia, doctor Fernando, yo le diría que según las últimas estadísticas que están al 2018, en Colombia existe un total de 2.400.000 estudiantes en el área universitaria. Aproximadamente eso es cerca del 4.8% de la población. Ha mejorado en los últimos años, pero obviamente es un coeficiente relativamente bajo comparado con el resto del mundo. Y esta educación está dividida casi que de igual a igual entre educación oficial y educación privada. La educación oficial es aproximadamente el 50.3, 50.4%, y la educación privada es el 49.7%, la diferencia. Y de esta educación vemos que el tema, porque está incluido todo, desde posgrados, pregrado, educación tecnológica, etcétera, pero vemos que lo que se llama pregrado, que es normalmente los 4 o 5 primeros años en que se estudia una carrera, eso representa aproximadamente el 64% del total. Y otro aspecto importante que es la educación tecnológica, que tiene una participación muy alta, que es cerca del 25% del total de los estudiantes. ¿Esto a qué nos lleva? A mirar ese derecho fundamental que consagra la Constitución de los ciudadanos, y es tener derecho a la educación, y no solamente derecho a la educación, sino el hecho de que tanto el Estado como el sector privado tienen la obligación, por decirlo así, de prestar y de facilitar este derecho a la educación. Cuando nos referimos al sector privado, que como decíamos representa aproximadamente el 49, cerca del 50% de los estudiantes universitarios que hay en el país, pues estamos enfrentando una crisis de unas magnitudes que todavía no acabamos de medir. Por un lado se mide y se dice que la deserción universitaria va a estar cerca del 50%, otros están haciendo sus estudios y sus análisis de cómo pueden enfrentar esa caída de la matrícula, que como digo en promedio supera el 90% de los ingresos de otros hablan del 30%, etcétera. El hecho es que a partir de este mes y el mes entrante en que se medirá el proceso de matrícula, pues vamos a ver cuáles van a ser nuestros ingresos. Y en cualquiera de los escenarios planteados, sea el 30 o sea el 50%, no hay ninguna universidad en Colombia que esté en capacidad de asumir esa reducción en sus ingresos por sus propios medios. Además, asumirla por un periodo relativamente largo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia y cuánto tiempo se van a afectar los ingresos de los padres de familia. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva, después de ese análisis, desde el punto de vista del sector privado y de las universidades, ya hemos visto que a través de ASCUN y a través de universidades que directamente lo han hecho y lo han presentado ante el gobierno, se ha planteado la necesidad de cómo va a ayudar el gobierno a través de la disponibilidad de recursos para poder compensar esa caída en los ingresos. Todo el tema de educación a distancia lo hemos hecho, yo creo que hemos tenido bastante éxito, forzados por las circunstancias, en hacer algo que no estaba previsto. Tocó de la noche a la mañana empezar a dictar a distancia las clases,
que si bien algunos los hacíamos mayor o menor medida de tener cursos virtuales, etcétera, pues eran casos muy puntuales para determinados proyectos. Nos tocó de la noche a la mañana convertirnos prácticamente que en un 100% virtuales o dictar las clases a distancia, pues por las razones de la pandemia. Sin embargo, el tema económico sigue siendo un tema supremamente grave y es un tema del cual va a depender una cosa sobre la que yo he venido llamando la atención siempre, doctor Fernando. Aquí lo que está en juego es la educación privada en Colombia, tanto a nivel de colegios como de universidades. ¿Frente a qué? Frente a algo que muchos quisieran, y como usted sabe lo han querido desde hace muchísimo tiempo, y es la estatización de la educación. Porque si las universidades se quiebran, o si las universidades se reducen a su mínima expresión, si los colegios se quiebran y quedan muy pocos, pues obviamente eso va a significar que la educación va a quedar en manos del Estado y vamos a trasladar uno de los elementos fundamentales dentro de la estructura democrática occidental, que es la educación privada y libre. ¿Cuáles son las soluciones? Llama mucho la atención y a mí realmente me impacta ver cómo dentro de este nerviosismo y de esta desesperación que está generando de ver que los ingresos pueden caer a esos niveles, cómo los anuncios hoy en día parece que estuviéramos en el Viernes Negro, famoso Viernes Negro de los Estados Unidos, en que todo tiene rebaja. Hay letreros, los famosos letreros de rebaja o de sale, como se dice en inglés, por todas partes. Entonces universidades ofrecen yo rebajo el 20, yo rebajo el 30, yo rebajo el 40, y eso se ha convertido en una cosa que para mí sinceramente le digo impactante, pero que además no está conduciendo a la solución del problema. Cuando veíamos las cifras de los estudiantes en Colombia, la mayor parte de esos estudiantes en Colombia está situado en los estratos bajos y medios, o sea, estratos socioeconómicos, estratos que van del 2% del 2 al 4 o algo del quinto en materia de estratos socioeconómicos. La mayor parte están ubicadas en esas áreas. Eso quiere decir que pertenecen a familias y a grupos socioeconómicos que van a ser los más impactados por la reducción de los ingresos. Entonces, cuando uno dice la solución al problema va a estar en reducir el valor de las matrículas, pues de pronto la solución no está ahí, casi con seguridad no va a estar ahí. A un padre de familia del estrato 3 o del estrato 4 no le soluciona el problema decir que en lugar de pagar el 100% de la matrícula va a poder pagar el 50% de la matrícula, porque es que seguramente no va a tener ingresos para poder cubrir ese 50%. Lo que se necesita fundamentalmente es financiarle al padre de familia, no a corto plazo, de semestre a semestre, sino a mediano y largo plazo, el pago de esa matrícula. Eso es lo que él necesita que se le diga. ¿Cómo pago mi matrícula? La universidad se lo financia a 2 años, a 1 año, a 3 años, dependiendo de los niveles y de las diferentes carreras, para poderle dar una solución al problema. Y ahí entonces entran 2 elementos fundamentales que el Estado, que ya es consciente, lo conoce a través del Ministerio de Educación, dentro de todos los frentes que el gobierno está teniendo que enfrentar, pues obviamente el frente de educación es uno de los frentes fundamentales. ¿Y qué nos dice? Nos dice que debemos conseguir 2 cosas. 1, recursos suficientes para que lo que las universidades financien al estudiante o al padre de familia puedan redescontarlo ante el gobierno. Y lo puedan redescontar ante un fondo de recursos que opere en forma casi que automática. Usted y yo conocimos cómo operaba en su época los famosos créditos a los exportadores, tanto de capital de trabajo como de inversión. Y realmente ahí había un funcionamiento automático sin que haya mayor intervención de la burocracia. Y en segundo lugar, algo que es fundamental y ya lo estamos viendo, sin garantías suficientes del sector intermediario, quien intermedia esos recursos, o sea, el sector financiero, no va a ser el mecanismo más eficiente de distribución de esos recursos. Entonces necesitamos un alto respaldo en materia de garantías y unos recursos suficientes para financiar ¿a quién? A las universidades, que son las que otorgan los créditos. Porque los sistemas existentes como el del ICETEX, lo que está en condiciones normales y con deficiencias, lo que hacía era financiar a los padres de familia. Hoy en día el ICETEX, ¿qué estudios financieros les va a hacer a los núcleos familiares y a las familias y a los padres de familia para financiar el estudio de sus hijos? Eso lo único que va a hacer es demorar, limitar la irrigación de crédito y por otra parte demorar un tema que es fundamental, porque si no tenemos matrícula suficiente para el siguiente semestre, que son 6 meses, que es el que viene, pues empezarán a cerrarse las universidades o a cerrar carreras o a cerrarse los colegios si no obtenemos una financiación directa
a las universidades y sean ellas las que administren la financiación que se otorga a los estudiantes. Entonces, si no contamos, doctor Fernando, con recursos suficientes que operen en una forma relativamente automática donde se financie sea a la entidad educativa, no que el Estado con su burocracia financie a los padres de familia en forma directa. Y en segundo lugar, que no haya un sistema de garantías muy alto, suficiente para que los intermediarios financieros puedan actuar con entera seguridad y irriguen muy rápidamente y con una gran cobertura al sector a través de los recursos, vamos a tener una crisis enorme en un sector que, como digo yo, satisface uno de los derechos fundamentales del ciudadano, pero además que lo que está en juego es que desaparezca la educación privada en Colombia, que en el caso universitario es el 50% de los estudiantes vinculados a este sector, pues simplemente lo que nos va a llevar muy rápidamente es a la estatización de la educación, lo cual no creo que esté plasmado ni en la Constitución ni en el interés democrático que debemos tener todos de tener una educación privada fuerte y eficiente. ¿Aló? Sí, doctor Schlesinger, lo oímos. Sí, eso es lo que tendrá que comentar. Y un comentario final, doctor Fernando, pues es un tema que normalmente no hemos tratado nosotros, siempre hablamos de otros temas como el tema internacional o el tema económico, lo cual quiere decir que para tratar el tema de educación universitaria me perfilaron muy bien, lo cual me parece una buena cosa, doctor. Yo fui profesor, como usted lo sabe, 17 años en la Javeriana y tengo el honor de haber sido fundador de la Universidad Sergio Arboleda, de estar vinculado a ella en los últimos 37 años, o sea que parece que hicieron un buen perfil para acudir a mí a oír mi opinión sobre este tema. Y lo seguiremos haciendo, lo tenemos súper perfilado. Muy bien. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos estas inquietudes, realmente le digo, dramáticas, sobre el porvenir de la educación privada en Colombia, de las universidades y de los colegios. Muchísimas gracias, doctor Alberto Schlesinger. Con el mayor gusto, doctor Fernando.